Atención, debido al doblaje con inteligencia artificial, algunos términos no se traducen con exactitud. Hemos añadido subtítulos en español con la traducción correcta. Por ejemplo, un término muy importante como el punto de encaje se traduce como Es decir, David te pregunta, en la emboscada, ¿demasiada energía sexual no es un problema? Absolutamente no. Porque, te lo repito, la energía sexual es la energía que luego se conecta con el intento y que se convierte en energía en exceso. Entonces, en el arte del acecho no hacemos más que utilizar todas las 7 técnicas que nos han enseñado los hechiceros para tender emboscadas, en primer lugar a nosotros mismos, es decir, a nuestra conciencia, a través de las técnicas del no hacer. Entonces tú, si tienes más energía, no haces más que hacerlas mejor. El problema es siempre cuando no tienes la energía. El problema es cuando no la tienes. Perdón, una pregunta tonta. Pero, Sí. no, pero hago una pregunta un poco estúpida. Pero toros, monos, conejos, o sea, todos los otros seres vivientes que yo pongo bajo la categoría de animales, o sea, nosotros somos tanto como los demás, que cada uno tiene su propia conciencia, pero biológicamente tenemos un cuerpo que funciona más o menos de la misma manera. Cuando llega el periodo de apareamiento, que se aparean 40 veces al día, o sea, ellos tampoco desperdician energía sexual, porque... Claro, claro. ¿Por qué un ratón puede vivir toda una vida y no sentir problemas? O sea, ¿cómo funciona? Pero absolutamente, pero ellos lo hacen, pero y nosotros, en realidad los hechiceros te dicen, y tú dijiste algo sabio antes, hace un segundo, nosotros somos iguales a los animales, a las plantas, a las hormigas que aplastamos caminando sin darnos cuenta, a las rocas que serán erosionadas por los agentes atmosféricos, porque todos un día estamos destinados a morir. C'è solo una possibilità che differentemente è stata data all'essere umano dall'intento stesso, cioè la capacità attraverso il risparmio energetico di spostare il proprio punto di unione, ciò che gli animali e le piante non fanno, non possono fare scientemente, per evitar permanecer esclavos de una sola percepción y percibir de todas las otras maneras que es posible percibir. Esto lo puedes hacer solo si tienes energía en exceso para mover el punto de unión, no quedar atrapado en esta única realidad. Y tal vez, quién sabe, un día mañana lograr entrar en la tercera atención. Es decir, permanecer conscientes con un núcleo de conciencia pensada sin un cuerpo y lograr hacer esta transición y no morir desintegrando su propia conciencia junto con el cuerpo. Esta es la única oportunidad adicional que tienen los seres humanos, que la misma intención les ha dado, se la ha dado solo a los seres humanos, para hacer que también tengan esta experiencia adicional. Porque si no, todos los otros seres que habitan en esta tierra, aunque tengan un punto de unión, porque es un capullo, porque todos están vivos, tienen su percepción ligada a la fijeza de su punto de unión. Lo tenemos también nosotros, pero nosotros tenemos la posibilidad a través de un excedente energético que debemos absolutamente recuperar de nuestras experiencias de vida y de la energía sexual para mover este punto de unión y para cruzar los umbrales de la percepción. Por lo demás, somos completamente idénticos porque también moriremos y somos iguales a todos los demás. Pocas manías de grandeza, somos iguales a todos los demás, moriremos todos, pero tenemos esta oportunidad extra dada por el mismo intento, porque el intento solo quiere la experiencia. Probablemente él se divierte viendo cuánto nos esforzamos, pero te digo... Haría aún más experiencia si diera esta posibilidad a todos los animales, a todas las piedras. O sea, haría una tonelada más de experiencia, así se limita, es un contradictorio. Mira, por un lado podrían serlo. Por otro, yo creo que en realidad la elección es también bastante sensata si consideras que nosotros no somos los únicos seres que habitan este sistema solar, ni mucho menos todo el universo, ni mucho menos todos los universos. Pues ¿sabes cuántos otros seres
similares a nosotros, entendidos como que forman parte, permítame el término, no somos más que mamíferos, somos seres humanos porque habitamos esta Tierra. Si estuviéramos en Venus, y según yo todos los planetas están habitados por dentro, no por fuera, no en la superficie tanto como está habitada la Tierra, sino en el centro. Así que de todos modos estamos llenos de otros hermanos y hermanas por todo el sistema solar, todas las otras galaxias, todo el universo infinito, en todos los universos. ¿Te gustaría divertirte? Es decir, volvemos allí, depende de la creencia de una persona, porque nadie tiene la verdad en la mano, nadie puede decir si hay formas intelectivas o no. Entonces volvemos allí, todo depende de la creencia de una persona. Absolutamente, pero por otro lado yo pienso que el ser humano es siempre tan egocéntrico que piensa que es el único que existe dentro de este mundo. En cambio, según yo, dado que el universo es tan vasto y no existe solo uno, así como no existe solo nuestra galaxia, hay infinitos, solo en nuestro universo. Bueno, pensar que existimos solo nosotros me parece un poco demasiado pecar de egocentrismo. Este es mi punto de vista. Pero no es por egocentrismo, es más que nada por no creer en las mentiras del sistema. Es decir, es el sistema que nos ha enseñado que hay un universo, la galaxia, los alienígenas, vamos a Marte, a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hasta que no haya ido yo no puedo creerlo, porque son los mismos que me han contado las tonterías sobre la historia. No, pero mira, fundamentalmente que... Hay los vencedores que ganan las batallas, que escriben la guerra, ¿no? Si estos vencedores son un poco corruptos, un poco aquí, un poco allá, lo que nos han contado no es verdad. O sea, aquí es por esto, no es por egoísmo, porque tal vez estaría demasiado feliz de tener a los IT Denetili delante y poder hablar de conciencia, ¿no? Pero no puedo creer en las palabras del sistema que me ha engañado hasta ayer. Entonces, convencerme que vivimos en un universo es duro. Sí, pero más allá de lo que te dice ese sistema que hasta el otro día intentó encubrir el hecho de que pudieran existir otros seres en esos mundos. Pero al dila de esto, y te lo paso por bueno, porque luego fundamentalmente, repito, cada uno cree en lo que quiere. Pero el universo, si vives como un guerrero y ves que está habitado por otras 2000 formas de vida inorgánicas, ¿qué significa? Que simplemente no tienen un cuerpo como el nuestro, pero tienen conciencia. Entonces, cuando tú has tenido la experiencia porque los has encontrado, dejas, repito, de creer en lo que te dicen los demás y no crees más en nada, simplemente has tenido la experiencia. Es esta la diferencia, o sea, no es solo el discurso de que pueden haber otras formas de vida en carne y hueso, el discurso es que existen otras 100.000 millones que no son en carne y hueso, pero están igualmente vivas, porque estar vivo para los hechiceros significa tener conciencia, tener un capullo y un punto de unión, que luego el del ser humano es redondo, ya no en forma de huevo, o que el de los seres inorgánicos es oblongo como si fueran velas, o que hay otros que pueden ser triangulares y con todas las formas que quiera, están vivos de todos modos porque tienen conciencia y tienen incluso más que nosotros. Aparte de que tener más conciencia que los nuevos seres humanos me parece que tengo poca. Pero más allá de esto, porque parece que no somos una especie tan evolucionada, mira lo que hacemos, no es por querer, pero en fin. Más allá de este vivir, estar vivo no significa simplemente tener un cuerpo. Significa que puedes estar vivo sin un cuerpo si tienes conciencia. Porque, repito, somos seres mágicos, porque todo este mundo, este universo y nosotros mismos somos un misterio. Y por mucho que todos nosotros nos esforcemos durante toda una vida para tratar de desvelar estos misterios, nunca lo lograremos. Y eso es lo bonito. Si no, te conviertes en alguien que dice que no existe nada o que existe todo, pero no te has adentrado en tratar de resolver este misterio para decir, oh, no he entendido nada, pero lo he intentado. Y entonces no había entendido nada y tampoco doy por sentado que exista una cosa o la otra, que si no sería... Pero tú partes de un supuesto diferente, ¿entiendes? Tú lo haces una cuestión de aquellos que nos gobiernan y nos han mentido y que continúan haciéndolo. Yo me lo hago una cuestión... Era el ejemplo porque estaba conectado al sistema educativo.
Sí, pero bueno, ¿Pero por qué en la escuela te dicen que existen los extraterrestres? nosotros decimos que justamente somos, En la escuela no es que te enseñen, ¿no? En la escuela no te enseñan que existen los extraterrestres, pero al menos habría un poco más de apertura normal, mental, porque de todas formas, no es ET, no sé los de Marte, pero ¿quién es? El punto no es ese. El punto es que cambia la forma de relacionarse con la vida cuando tú, de ella mismo, empiezas a considerarte no más un cuerpo, sino un ser mágico. Y entonces, como ser mágico, te abres a descubrir un tipo de vida diferente, es un tipo de mundo. Luego lo que descubrirás, no lo sé, yo por mi parte he tenido ciertas experiencias y estoy firmemente convencida por las que he tenido de que somos seres mágicos. Y que las mentiras que nos han contado y que estamos relegados a esta percepción donde solo existe la Tierra, que para algunas personas es plana, para otras es redonda, ¿ok? Dependiendo de cómo quieran contárselo, pero de todas formas que solo exista este tipo de realidad. No es verdad. Porque si tienes energías en exceso y desplazas el punto de unión y tú cambias, aún mejor que Aldous Huxley, porque no tomas mescalina, no tomas sustancias psicotrópicas, no tomas nada, pero lo haces con la intención. Entonces, porque tienes más energía, descubres que estos aquí durante 10.000 años no se inventaron cuentos, tenían razón. Y descúbrelo por tu cuenta. De hecho, don Juan, ¿sabes cuántas veces le dijo a Castanita, descúbrelo por tu cuenta? No, pero es así, de hecho, a menudo nos guiamos, pero ¿qué es real? Es decir, nada es real, todo lo es. Hasta que no hayas hecho nada, solo puedes creerlo. Claro, exactamente, porque cuando luego te das cuenta de que esta realidad es seguramente real, pero no es la única realidad, si mueves el punto de unión y permanece fijo por un tiempo en el nuevo punto donde se ha movido, en ese momento, para ti, esa es tu nueva realidad perceptiva. Es decir, son discursos que me doy perfectamente cuenta de que dicho así, estamos muy en el abstraccionismo y tiene sentido porque debes experimentarlo. Porque debes tener esa energía en exceso que te lo permite y es esa energía sexual la que te permite hacer esto, que has ahorrado, has recuperado de tu experiencia. Porque en un cierto punto eres una persona extremadamente vital. Si eres una persona que tiene la tendencia a la lujuria y tienes un mínimo de conciencia, en un momento dado, un día te despiertas y dices, pero soy esclavo de esta cosa. Porque hay... ¿De dónde salió este comentario? Perdóname, era el de antes. O sea, si te das cuenta de que eres esclavo de ese demonio que de una manera u otra siempre te lleva a hacer el mismo tipo de experiencia, dices, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer siempre esta cosa? Quiero intentarlo de nuevo. Quiero intentarlo. ¿Entiendes? Lo haces, pero luego dices, sí, bueno, pero o es mi demonio el que me hace hacer esta cosa. El discurso es también bastante... Luego, en fin, tú ya, Georgia, un poco lo sabes porque estás haciendo el curso, pero cuanto más se avanza, más se descubre. Que para tener una cierta conciencia de ciertos temas, no los puedes solo leer, los debes experimentar. Los debes Pero disculpa, ahora que nos estamos dirigiendo hacia una sociedad que tiene cero conciencia sobre la energía sexual, orgasmo y demás, ¿y cómo crear un hijo lleno de energía? O sea, el futuro estará lleno de gente pobre de energía. De poquísima energía. Bueno. ¿Cuál es la experiencia que podemos nutrir para esta realidad? ¿Pero a dónde estamos yendo? ¿Cómo hacía? ¿Te has preguntado por qué nos dirigimos hacia una sociedad que estará cada vez más carente de energía? Porque cuanto más careces de energía, más manipulable eres, ¿no?
Y por lo tanto, más eres una batería energética que sirve para nutrir, según la tradición tolteca, a los voladores, es decir, este ser inorgánico que nos ha prestado su mente, que es un depredador inorgánico porque no tiene cuerpo, pero tiene una existencia y es un depredador, por lo tanto vive en el miedo, miedo de depredar, miedo de ser depredado y nos ha prestado su mente. Y si ves la mente o observas la mente del género humano en todo, es decir, en su globalidad, te das cuenta de manera, a un examen un poco más atento y de manera extremadamente fría y despiadada, que el 80% de la población humana vive en el miedo. Entonces, bueno, no tiene el menor control porque no tiene energía, está esclavizada, vive en el miedo y vive con una mente obsesiva donde hay estos pensamientos que no hacen más que dominarlos, con esta mente que rumia constantemente sin darle tregua. Nunca lograremos mejorar en pocos, de todos modos, es decir, siempre se está... Pero mira, siempre ha sido así. Es decir, en el sentido, don Juan también le dijo a Castaneda, le dijo, mira que por mucho que te esfuerces, nosotros los hechiceros hemos descubierto ya hace miles de años que no nos interesa en absoluto ni ser gurús, ni mucho menos crear escuelas. ¿Por qué no nos interesa esto? Porque sabemos perfectamente lo que hace y cómo se comporta el ser humano. Nos basta un grupo de 8 hombres y 4 mujeres, es decir, un grupo extremadamente reducido para hacer que el linaje continúe y absolutamente... Solo por esto no estamos absolutamente interesados en hacer cambiar de idea al resto del mundo. ¿Y sabes por qué le dijo? Porque es energía desperdiciada. ¿Y sabes por qué es energía desperdiciada? Porque la mayoría te dirá que estás loco. Alguien tal vez te creerá y ese poco, entre comillas, que quedará intentará eliminarte. Porque si ha entendido un poco que lo que dices tiene sustancia, te elimina. ¿Verdad? Y lo hace porque eres un peligro, también porque los chamanes tomaban solo a quienes realmente tenían ganas de hacer, de cambiar. ¿Quién está realmente listo? Pero el punto es que siempre hay poca gente lista. Pero en realidad está bien así, porque si lo piensas, según tú, de cuántos seremos 7.000 millones de personas en este mundo, y tú piensas que 7.000 millones de personas, pero bastaría con solo 1.000 millones o algo así, estén realmente listas para tener los llamados atributos para cambiar su propia existencia. No, porque no tienen energía, entonces no cambias absolutamente nada. Puedes sentirte tan genial y contarte que estás adelantado, que has comprendido todo, pero si no aplicas todos los días las técnicas para recuperar energía en el desarrollo, es un intento imposible. Te estás moviendo en círculo como un hámster dentro de la jaula, dentro de su rueda, convencido de correr, de ser libre y de ir. Disculpen, no hay voluntarios en el camino del guerrero. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay voluntarios? Porque es el Nahual quien los elige. Ni siquiera somos nosotros quienes podemos elegir a nadie. Es el Nahual quien te da la señal que te indica a través de los presagios cuáles son las personas a tomar. Y confía en que nadie... Pero también las direcciones a tomar todo. Disculpa, te escuché mal, Daniel. Se me distorsiona la voz. ¿Qué? Porque es el Nahual quien te dice no solo las personas, sino también las direcciones, las elecciones, todo. Basta escuchar y ser perceptivo al presagio. Es la o sea, sí, ¿qué percibes en tu caso? La sensibilidad.
No, lo que decía el oyente ahora, no sé cómo se llama, él decía, el Nahual, hablaba del hecho que Los adeptos no es que se autoproclamen tales. Tiene razón, porque son tan pocos los que pueden seguir el camino del guerrero, que repito, son realmente elegidos por el Nahual, es decir, por el espíritu, y a través del Nahual, es decir, aquel que en carne y hueso guía a los demás, este grupo reducido de personas tiene la tarea junto con los otros de tratar de encontrar a los adecuados. Tanto por nivel energético, porque los ven, como por las señales que les envía el Nahual, en el sentido de las señales precisamente de aquellas que son las personas que debe elegir, a través de 3 señales, 3 presagios, 3, en fin, toda una serie de cosas. Porque luego hacer este camino para recuperar energía, vivir mejor e intentar volverse mucho más dueños de sí mismos está bien para muchas personas, aunque siempre para pocas, porque no tienen ganas de comprometerse, no tienen el intento inflexible, porque se necesita energía. Exacto, pocos pero buenos. Pero más que nada porque los hechiceros mismos quieren pocos, porque no están interesados en hacer escuelas, no les importa nada, solo quieren llevar adelante este linaje. Y en mi opinión tienen razón porque es el único. Pero realmente el único que te da la posibilidad de recuperar tu energía que has dejado en tu historia personal, tu energía sexual que has dispersado viviendo. Y según yo, es la cosa maravillosa que un ser mágico pueda hacer. O sea, te das cuenta de lo que significa avanzar con los años y retroceder en el tiempo. Mira que es una cosa mágica, que si se lo cuentas a una persona normal que nunca ha hecho una técnica así y no hace estas cosas todos los días de su vida porque voy en tiempo inflexible, no lo cree, pero luego te mira y dice, pero toda esta energía, ¿de dónde la has sacado? La magia, son seres mágicos. Somos todos seres mágicos, pero nos han contado que no es así. Pero cuando somos niños, ya se los he explicado. Todos nosotros de niños sabemos estas cosas. Luego, al llegar a cierta edad, el punto de unión se fija y lo olvidamos. De jóvenes hemos jugado con la percepción, prácticamente todos. Todos jugamos con eso. Todos teníamos acceso a mundos perceptivos diferentes, extraordinarios, distintos de lo que hay en esta realidad. Ven todos a sus amigos imaginarios, los niños, es realmente bonito. Y no solo, los niños hacen muchas otras cosas, precisamente a nivel del fundamento de la barrera de la percepción, porque el punto de unión sí mueve, es fluido, solo que luego lo olvidamos, literalmente, cuando se fija el punto de unión, perdemos la memoria de ello. Y entonces nos igualamos a todos los demás. Se salva 1 de cada 1.000.000 que recuerda. También esta Marina que quería saber cuáles son estas señales que mencionaste. Que el Nahual da al chamán. Exacto. Depende, no son siempre iguales, absolutamente. Depende, absolutamente depende. Digamos que te lo señala 3 veces, es decir, hace que el hechicero se encuentre con esta persona 3 veces seguidas. Y una persona que obviamente aún no conoce. Entonces, la primera señal es esa. Es decir, el Nahual se lo indica de esta manera, el espíritu se lo indica así. Y luego, a menudo, cuando se lo indica 3 veces seguidas, suceden cosas extrañas, como, no sé, ruidos muy fuertes o se rompen cosas. Pero una vez que el brujo ha entendido, porque siempre está muy relajado, pero también muy alerta, la señal que le está enviando el espíritu, porque él ya ha intentado estar en busca de su grupo de brujos, ¿no? Entonces es normal que esté alerta cuando conoce personas nuevas. Una vez que ha entendido que esa persona está destinada a recibir las enseñanzas, hace todo lo posible para llevarla a su mundo
Y es la única vez que crea emboscadas al S con el propósito de mentir, pero mentir para atrapar a la persona y hacer que, o sea, entre en el mundo de los hechiceros, porque si no, nunca lo hará. Volverá constantemente a su vida normal y banal, pero simplemente por un hecho. Porque si no fuera, es decir, quien lo hace conscientemente lo hace para recuperar energía, para estar mejor, para tener un poco de poder sobre la red, pero la vida verdadera del hechicero es tan dura que ninguna persona en su sano juicio podría hacerlo. Debes haber sido elegido porque si no, no puedes hacerlo, te lo juro, no puedes hacerlo. En un cierto punto te resignas y te das cuenta de que es lo único que quieres hacer. Maliciosos, luchas contra ello hasta que la muerte te separe, pero te lo juro, lo firmo con mi sangre que es así. Es duro. ¿No haces otra cosa? Sí, es duro. No haces otra cosa que terminar diciendo no, pero a mí no me importa nada, no quiero saber nada, no quiero oír nada. Yo no estaba. Si estaba, dormía y soñaba con no estar. Pero porque es normal, ¿no? De parte de Laila. Luego, si tienen otras preguntas. Vigue Johnny, escríbele también. Entonces, en conclusión, vamos al grano. Pero aparearse aquí, hacer el amor sin que el hombre... Aquí te lo traduzco un poco, precisamente, porque había añadido la parte, ¿no? Sin que el hombre emita semen. La mujer toma igual el verniciatolo, o sea, sí, durante el acto sexual, durante toda la totalidad, hombre y mujer verniciatoli. El hombre emana verniciatoli. Sí, esta es la clásica pregunta que siempre me hacen todos. La respuesta es siempre sí. Bueno, ¿por qué? Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que no es la emisión física del semen, ¿ok? Que hace que se deposite justamente el gusano energético, ¿no? El gusano energético, es decir, de todos modos con la penetración, porque haces que ese hombre regrese a la mujer para eventualmente procrear en el futuro y tener una seguridad energética de que el hijo es suyo, madre naturaleza. La intención es astuta. Despiadado, no siente emociones humanas. Entonces te lo repito, si ese acto fue bonito, divertido, un acto de sexo increíble, un acto de sexo asqueroso, incluso una violencia o cualquier otra cosa que no tenga que ver con el amor o el amor de tu vida, a efectos energéticos la historia no cambia, es siempre la misma. Por eso es dramático darse cuenta de algo así. Es realmente dramático porque dice, pero de verdad. O sea, nos han contado un montón de mentiras enormes como una casa. Pues sí, y la mentira más grande es la del amor romántico, ¿no? Que te han contado, la historia romántica más bella de la vida, Shakespeare, Romeo y Julieta. En 3 días se mataron, todo terminó, o sea, un desastre. Pero muy irónicamente lo digo, es obvio porque debemos aligerarnos, la autoironía es siempre lo primero, hay que tomarse el pelo, pero en realidad es escalofriante. Pero si la persona muere, ¿ves? Hay de todos modos este vínculo, ¿sí? Dios mío, no te he entendido, ¿sabes? Me llega la voz un poco distorsionada. Si la persona con la que hiciste el amor muere, ¿hay todavía este vínculo o se...? Entonces, bien, esta es una pregunta muy buena porque a menudo me la hacen en el curso y yo les digo, sí, debes recapitular también a esta persona, aunque ya no esté viva. ¿Por qué? Porque es cierto que el lazo energético se ha interrumpido porque la persona ya no está viva, ¿ok? Entonces la conexión energética en ese sentido ya no existe. Pero tú le has dado tu energía de todos modos. Entonces tú, que estás viva o vivo, debes recapitular de todos modos para recuperar tu energía. Incluso si esa persona ha muerto, incluso si esa persona ya no está. Si son 2 lesbianas, las arreglan así. No, porque de todos modos pueden venir. O sea, funciona también con hombres, mujeres. De hecho, Carlos pregunta, ¿y si no hay penetración? Entonces, el punto es que incluso sí, pero yo sé que todas estas preguntitas tienen un poco
de ver dónde lo logra, pero lo sé, porque sé todo, lo sé, el drama ese, es pero es normal. Sin embargo, entonces con penetración, sin penetración, luego me han preguntado con el preservativo, yo dije, mira, vale también con el preservativo. Luego me preguntaron, la masturbación, también cuenta la masturbación, pero ¿sabes por qué? Porque estás teniendo una experiencia de todas formas. Luego espera, ¿qué más me han preguntado? Porque tengo un repertorio bastante amplio, pero ahora no me viene a la mente. Pero de todos modos, todos los trucos que puedan pensar, más o menos me los han preguntado. Ahora no sé, tal vez me saquen uno nuevo. Bueno, pero sigue siendo válida la misma historia. ¿Y sabes por qué? Porque cualquier cosa que hayas hecho es una experiencia. y entonces tienes que recapitularla para recuperar energía de esas experiencias, porque perdemos energía viviendo cualquier otra experiencia, no solo teniendo sexo, es obvio, ¿no? Pero la sexual es la que más nos quita, más que nada porque la mujer está obligada a mantener a este hombre que de por vida. Claro, hay una diferencia si el que te digo a nivel de gusano energético, es obvio que hay una diferencia si la mujer ha llegado porque el hombre la ha masturbado, ¿ok? O si en cambio la ha penetrado. Es obvio que hay una diferencia. Pero tanto la tienes que recapitular igual, porque en ese acto perdiste energía, porque el acto sexual, sea cual sea, te ha quitado más energía que todas las otras cosas que puedas hacer en la vida. Pero también, si tú, mujer, masturbas al hombre, es exactamente lo mismo. Obviamente estarás un poco más protegida en cuanto a los gusanos energéticos, pero no sé luego cuánta satisfacción tendrás. Así que hacer algo a medias, bueno, quizás casi vale más no hacerlo. No, en el sentido, ¿no? O sea, si todas las veces tienes que hacer algo a medias, empieza a volverse un poco, luego no sé en ese momento cuánto logra hacer. No, pero bueno, cada uno es como es, ya repito, y hace lo que quiere. Yo hablo de esto como una cuestión energética. No hay un sentido de ética detrás, ni mucho menos de moral. Atención, no es una cuestión de moral. Él siempre se lo decía. Ahora entramos en otra cosa. Entonces, los hechiceros fundamentalmente por naturaleza, por comportamiento, por temperamento se dividen en especialistas del acecho y en soñadores. Entonces, los soñadores son aquellos que han desarrollado más el cuerpo de sueño. Los especialistas del acecho son aquellos que logran precisamente tender emboscadas a su propia conciencia y que son especialistas en vivir entre los demás, con los demás, por lo tanto, en la socialidad, ¿ok? Ahora, los hechiceros que son soñadores, ay de mí, ya que esa energía sexual alimenta profundamente, y lo son por naturaleza, el doble energético, que se forja durante el sueño, no pueden permitirse tener sexo en teoría porque pierden una cantidad devastadora de energía. En cambio, los especialistas del acecho, en el sentido de que se nace así, pueden permitirse hacer todo lo que quieran. Piensa un poco qué envidia. También en esto hay diversidades, pero eso no significa que ellos puedan hacerlo de inmediato. Primero deben recapitular toda una vida con la técnica y ser hechiceros bastante consumados. Pero para ellos quiero decir que el sexo no es tan peligroso desde el punto de vista de la pérdida de energía como lo es para un soñador. Luego hay algunos hechiceros que son tanto uno como el otro. Es decir, tanto soñadores, hay algunos más raros, pero los hay que son tanto soñadores como especialistas del acecho. Y entonces ellos dos, disculpen, ese hechicero que tiene esta doble posibilidad, digamos que es un poco más afortunado. Pero de todas formas, una vez que has emprendido este camino y has comprendido toda la energía que vas perdiendo y comienzas a hacer de todo para recapitularla, ya no desperdicias tu energía sexual en el primer minuto.
Es decir, no es algo que te, o sea, después de años, cuando realmente has comprendido, porque has recuperado energía, entonces la has comprendido en profundidad, porque la recuperación energética te da la posibilidad de comprender cosas que antes no podías comprender, usa la fantasía. Pero no porque creces y entonces dices, he alcanzado la paz de los sentidos. No, para nada, porque tienes 4 veces la energía que tenías antes, así que sientes el impulso sexual 4 veces más de lo que lo sentías antes. No tienes ninguna paz de los sentidos, simplemente la utilizas de otra manera, que es diferente. La utilizas para la percepción, la utilizas para el intento, la utilizas para un mar de cosas que en realidad te hace vivir tanto mejor y bien, que tú al final, por mucho que te hayas opuesto inicialmente, porque no querías emprender el camino, porque no querías realmente, por mucho que hayas resistido, en un cierto punto cedes. Cedes porque te das cuenta de que tu vida ha mejorado cualitativamente, pero a lo grande de verdad. Es decir, Lena que pregunta, ¿vale solo para los últimos 7 años? Una serie de preguntas que haces. O sea, incluso después no entendí que estábamos hablando de... Vale solo para los últimos 7 años y para los anteriores se reinicia. Sí, pero la frase no la entendí porque entonces tal vez... efectivamente, antes no terminé de explicar. Nosotros mantenemos energéticamente al hombre durante los próximos 7 años. Luego, ¿qué sucede? Si en algún momento dejamos de tener sexo y hemos recapitulado, ¿qué ocurre? Que unos meses antes, no, que estos gusanos energéticos